Muy buenas, en este tiempo vamos a estudiar la doctrina de el Hijo Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no es reconocido por muchas religiones alrededor del mundo, no es reconocido aún por sectas que se dicen llamar cristianas o cierto sector del cristianismo como Dios y como hombre. De hecho, pues ya en el primer siglo hubieron estos problemas. El apóstol Pablo combate esta herejía, este pensamiento que se levantó ya en el primer siglo de que Jesucristo solamente fue algún pensamiento o algo creado por los seguidores de él, ¿no? Lo que le llaman el gnosticismo. El apóstol Pablo en la carta a los Colosenses combate ya este problema en la iglesia antigua. Pero hoy en día, como les decía, hay muchas religiones, sectas, como por ejemplo el judaísmo no acepta a Jesucristo como el Mesías, como Dios. El islamismo tampoco, lo aceptan como un profeta nada más, de ahí nada más. Aún sectas como los testigos de Jehová no aceptan que Jesucristo es Dios encarnado, ¿no? Pero lo más triste es que aún un gran porcentaje de cristianos no conocen a profundidad quién es nuestro Señor Jesucristo. Y en este tiempo vamos a aprender la doctrina de Dios el Hijo Jesucristo, lo cual va a favorecer más nuestra fe, nuestro crecimiento y sobre todo nuestra relación con Él, enamorarnos más y más de Él. Entonces vamos de lleno a la hojita que tenemos ahí frente a ustedes y vamos a ver que Dios el Hijo Jesucristo es una de las tres personas de la Trinidad. Cuando hablamos de su nombre, vamos a encontrar en la Biblia que ya hemos hablado sobre la Trinidad. Ahora solamente vamos a hablar, ya hemos hablado de Dios Padre. En el estudio pasado estudiamos los nombres de Dios Padre. Ahora en este tiempo y los que vienen vamos a estudiar las otras personas de este Dios Trino. Dios Padre, ahora toca Dios Hijo y después vamos a estudiar a Dios Espíritu Santo. Entonces, Dios el Hijo Jesucristo es una de las tres personas de la Trinidad. Y cuando hablamos de su nombre, encontramos en la Biblia que Jesucristo es un nombre compuesto, o son dos nombres, Jesús y Cristo. Y el nombre Jesús, ¿qué significa el nombre Jesús? Salvador, es el nombre terrenal del Señor. El ángel Gabriel le dijo a María, pondrá su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de su pecado. ¿Okay? Entonces Jesús significa Salvador. El nombre Joshua o Josué también significa Salvador. Joseph también viene de la raíz que es Salvador. ¿Okay? Y el otro nombre es Cristo. Ahora, ¿qué significa Cristo? Es el nombre divino, es el nombre celestial del Señor y significa ungido o Mesías. ¿Ok? Como les decía al principio, algunas religiones como el judaísmo, lo aceptan a Jesús como un hombre, un buen profeta, más nada, pero el Cristo no, hasta el día de hoy lo rechazan. Inclusive, como le digo, algunas sectas no lo reconocen, solo le alcanzan a decir que es hijo de Dios, pero que no es Dios. ¿Okay? Entonces Cristo es el nombre divino, significa Señor y ungido o Mesías. Ahora, al observar estos nombres, ¿qué encontramos en esos dos nombres? Entonces encontramos que Jesucristo es 100% ¿qué? Hombre y 100% Dios. ¿Ok? Entonces Jesucristo es 100% humano y 100% Dios. Como quieran ponerlo, el orden de los factores no altera el producto. Y así lo explica 1 Timoteo 1:15. Vamos a dar lectura a este gran versículo, hermanos queridos, del apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. Le dice, Timoteo 1:15 dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Ok? Y también en esa misma carta, en la segunda carta, aquí mismo, en la primera carta,
en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo, voy a leer desde el 1 hasta el 5. Dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Ahí incluye orar por los presidentes, las autoridades, todos, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Sí ve? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Sí ve? Ahí vemos claramente que Pablo dice que Jesucristo es hombre, y en Romanos 9:5 Pablo dice claramente que Jesucristo es Dios. Venga conmigo a Romanos 9, voy a leer desde el versículo 4. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne, escúcheme bien, dice, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Ese versículo es contundentemente, Pablo dice que Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Si gusta, añadan esos dos versículos, perdón, Romanos 9:5. Y el anterior que le di era 1 Timoteo 2:5 también. ¿Ok? Ahora, la deidad de Jesucristo y la humanidad de Jesucristo fue decretada en el primer concilio de Nicea, realizado en el año 325 después de Cristo. Porque hasta ese tiempo todavía había muchas herejías que surgían en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Y hasta el día de hoy, hasta el día que Cristo venga, va a haber polémica sobre quién es Jesucristo. Él lo dijo, no, para nosotros es la piedra del ángulo, pero para los que no creen es la piedra de tropiezo. Lo mismo para los judíos, ¿ok? No, el que cree en Él viene a ser la piedra del ángulo, el fundamento. Pero el que no cree es la piedra de tropiezo. Y muchos tropiezan en ella, dice el Escritura. Ahora, vamos a ver algo interesante. Estudiaremos la persona de Jesucristo. Vamos a ver a continuación. He puesto ahí, tal vez me esté faltando uno, pero 25 títulos otorgados a Jesucristo. ¿Se acuerdan que vimos? Perdónenme, ahí se fueron todos de golpe. ¿Se acuerdan que vimos los nombres de Dios? Ahora vamos a ver los nombres o los títulos que se le dan al Señor Jesucristo. Se fueron todos de golpe, hasta el número 7. ¿Cuál? El primero, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre era uno de los títulos que más le gustaba al Señor Jesucristo. ¿Sí? En Lucas 9:58 podemos ver eso. Lo vamos a ir leyendo, saltándonos uno por cuestión de tiempo. Alguien me busque también el Señor, Hechos 2:26. El número 6, Salvador, Hechos 13:23. Alguien, por favor, mientras yo busco Lucas 9:58. Lucas 9:58 dice así: y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Digo, este es uno de los títulos que más le gustaba al Señor identificarse. Y este título del Hijo del Hombre viene del libro de Daniel, cuando Daniel ve la visión del anciano de días y también a alguien como Hijo del Hombre, ¿no? Que se acercaba a él. ¿Ok? El Señor, recuerde cuando hablamos del Señor, ¿qué significa la palabra Señor? Amo, correcto, el amo. Hechos 2:36, ¿alguien ya lo encontró? ¿Nadie? Hechos 2:36 dice así: sepa pues, a ver, Kevin. Ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho el amo, el Adonai, ¿sí? Y el Cristo, el ungido de Dios, ¿ok? También se lo conoce como el Hijo de Dios, Mateo 14:33 en el punto 2. Se lo conoce como obispo o pastor, el príncipe de los pastores. En 1 de Pedro 2:25 dice que nosotros vamos a recibir, ¿no? Cuando venga el príncipe de los pastores. 1 de Pedro 5:4, permítanme leer.
Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Ok? Para todos aquellos que han pastoreado de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Ok? También se lo conoce como el Salvador. Hechos 13:23. Y bueno, Gabriel le dijo a María, pondrá su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hechos 13:23 nos dice así. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Okay, Él es el Salvador de Israel. También el Mesías, en Juan 1:41, ¿no? El ungido de Jehová. Vamos a ver otros títulos otorgados a nuestro Señor. La luz del mundo. Juan 8:12 que dice, yo soy la luz del mundo, dice el Señor. Y eso es uno de los muchos yo soy del Señor. Yo soy el pan de vida. Ahí en Juan 6:48 también dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. En Juan 10:11 dice así. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Okay? Yo soy la puerta. En Juan 19 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará paz. ¿Okay? Ahora, ¿qué quiere decir cuando el Señor se autoproclama diciendo, yo soy la puerta? ¿Eres la puerta para la vida eterna? Él es la única entrada a la vida eterna. No hay otro. No hay religión. No hay hechos humanos. Solamente el único camino al cielo es a través de Cristo Jesús. El único camino al perdón de los pecados es Cristo Jesús. Amén. Él es la resurrección y la vida. Juan 11:25. Eso es muy importante también citarlo. Le dijo Jesús a Marta que estaban llorando porque su hermano Lázaro ya había sido sepultado y estaba ya hediendo. Entonces le dice el Señor, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y es muy importante eso, la resurrección es la columna vertebral de nuestra fe cristiana. Amén. El Señor, un versículo muy conocido en Juan 14:6, él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿No? Cuando Pilato lo interroga a nuestro Señor, ¿no? El Señor dice, ¿qué es la verdad? Le dice Pilato. Y el Señor dice, yo soy la verdad. Esa verdad que él no conocía. ¿Ok? Él es la vid verdadera. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Juan 15:1. El Señor es... Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y nosotros somos los pámpanos. ¿Ok? Entonces, Él es el alfa y el omega. Apocalipsis 1:8. Ahora, ¿qué quiere decir alfa y omega cuando el Señor se autoproclama en Apocalipsis 1:8? El principio y el fin. Muy bien. ¿Qué más podemos? ¿Qué doctrina está estipulada ahí? Alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última letra del alfabeto griego. Si lo ponemos en español podría decir yo soy la A y la Z. Si usted escucha eso, ¿qué quiere decir eso? A usted el principio y todo el abecedario. todo lo que Ajá. para la salvación. ¿Saben lo que significa en el contexto de ese tiempo escuchar a alguien que diga que es el alfa y omega? ¿Sí? Significa la eternidad. Yo soy el eterno Dios. Y si vemos también en el antiguo pacto, Dios Padre se hace llamar también alfa y omega. Entonces ahí vemos la integridad de la divinidad de ese Dios plural. ¿Ok? También Apocalipsis 22:16 el Señor se hace ver como la raíz y linaje de David. Él es descendiente en la carne, en la humanidad del rey David. Y ahí está la promesa del pacto davídico. Dios le prometió a David que siempre iba a haber alguien de su descendencia que vaya a reinar por la eternidad. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Otros títulos del Señor Jesucristo. Miren cuántos títulos. El agua de vida. En Juan 4:14, perdón. Jesús se encuentra con ¿quién? En Juan 4, con la samaritana, ¿no?
Y la samaritana dice, dame esa agua para que no venga más al pozo a sacarla, pero si no estaba hablando de él, no del agua física, él es el agua de vida. El verbo, y la palabra verbo en Juan 1:1 en el idioma griego que tenemos la copia, es logos, y el logo es, en aquel tiempo era lo máximo, lo más sublime que podía existir. En Juan 1:29, Juan el Bautista le dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces él era, prácticamente él vino a cumplir eso que en Egipto Dios estableció, la Pascua. Ese cordero que fue sacrificado en Egipto y que en esa noche tenía que pintar sus filos de las puertas, los dinteles con la sangre del cordero, y no había muerte sobre esas casas, eso representaba lo que cientos o más de 2000 años aproximadamente después, más de 1000 años después, nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Okay? El autor de la vida. Pedro en su discurso en el día de Pentecostés, en el día de las cosechas, en el día de las primicias de Shavuot, lleno del Espíritu Santo, dice, ustedes mataron al autor de la vida. Hechos 3:15, veamos. Hechos 3:15 dice, y matasteis, voy a leer desde el 14, miren lo que, con toda la llenura del Espíritu Santo, Pablo les habló a sus compatriotas judíos, les dijo, mas ustedes negaron al santo y al justo, y pidieron que se les diese un homicida, y mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Algo muy importante eso también. Toda predicación que vemos de Pedro y tanto de Pablo, siempre va incluida la resurrección. Que una predicación sin la resurrección, hablando solo del sacrificio de Cristo, pero sin la resurrección, está incompleta. ¿Ok? Entonces, el autor de la vida. Mateo 12:18, el siervo, pero me gustaría más que busquen Marcos 10:43-45. ¿Alguien me lo busque? También puede anotarlo ahí en su hojita al lado, cuando habla de siervo. Yo voy a buscar Mateo 12:18. Y alguien que me busque Marcos 10:43-45. Mateo 12:18 dice así: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. También puede haber sido otro título del Señor. Ahí viene a continuación mi amado. Y aquí lo dice también y en Efesios 1:6. Ok, pero ¿qué dice Marcos 10:43-45? ¿Alguien lo encontró? Pero no será así entre vosotros, sino que quisiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Así es, ¿por qué? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vino para servir, así es. Entonces, a eso vino el Señor Jesucristo, y nosotros como seguidores de Cristo también vivimos para servir. ¿Ok? También el llamado amado, ya lo vimos aquí en Mateo 12:18 también, Efesios 1:6. El postrer Adán, el último Adán, 1 Corintios 15:45. 1 Corintios 15:45 dice así: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu viviente. La diferencia entre Adán y Cristo está diciendo ahí Pablo. También se lo conoce como la roca. ¿Okay? Es uno de los nombres o los títulos muy característicos del Señor Jesucristo. 1 Corintios 10:4, ahí mismo en 1 Corintios dice así el apóstol Pablo: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Okay? Cuando Pablo, refiriéndose a los israelitas cuando salieron de Egipto hacia la tierra prometida. También se lo conoce como el primogénito de toda la creación. Pero quiero hacer un pequeño paréntesis o un énfasis en este versículo. ¿Ok?
Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La palabra primogénito no significa ahí primer hijo, cuidado. La palabra en el idioma griego es prototokos. Y la palabra prototokos significa que el que tiene toda la preeminencia, ¿no? El que dio origen a todo. Por eso es mi conclusión que en Génesis 1:3, cuando se dice sea la luz, y de acuerdo a Juan capítulo 1, esa luz es Cristo Jesús, el primogénito de toda la creación, el prototokos. ¿Ok? Entonces, esos son 25 títulos otorgados a nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! ¿Alguien me puede decir, bueno, y a qué apuntan estos 25 títulos? ¿A ver? ¿Algún voluntario? A lo que yo dije al principio. ¿A qué apuntan? Al decir que es el verbo, es siervo, es amado, es la roca, el postrer Adán, el Mesías, el obispo, el Hijo de Dios, el Señor, la luz del mundo, el buen pastor, la puerta, ¿no? Todos esos títulos me indican que Jesucristo es Dios. Y también Jesucristo es 100% humano, como afirmamos al principio. Ahora vamos a ver solamente, en esta segunda parte, vamos a ver solamente he puesto 50 profecías, pongan en sus hojas, profecías cumplidas por el Señor Jesucristo. Ahora, en matemática hay una rama de la matemática que es las posibilidades. Por ejemplo, hermanos queridos, ¿qué posibilidades haya de que estando ahora aquí en pleno verano caiga nieve ahora? Cero. ¿Ok? Pero si vemos el pronóstico del tiempo, ¿qué posibilidades haya de que mañana llueva? Sí hay posibilidades, ¿no? Hay un 40, un 50%, ¿la verdad? ¿Sí ven? Entonces es posible que llueva. Pero, por ejemplo, ¿qué posibilidades hay de que, por ejemplo, Noé, el día de mañana, tú estés vestido con un pantalón rojo y camisa verde y estés en el McDonald's de la 28 tomándote un café a las 12 del día? Cero posibilidades. Bueno, puede ser, no, tal vez. ¿Por qué les digo esto? Porque todas las profecías de mi Señor, de mi amo Jesucristo, fueron hechas, realizadas de 400, 500 hasta más de 1000 años antes de que se cumplieran. Y se cumplieron al pie de la letra. Entonces, matemáticamente hablando, es imposible humanamente de que a alguien se le dé una profecía y la cumpla al 100%. Imposible. Pero nuestro Señor Jesucristo, y aquí ustedes van a ver solamente 50 profecías que fueron citadas en el antiguo pacto y cumplidas en el nuevo pacto. Por eso les he puesto del lado izquierdo el antiguo pacto en hebreo, nuestro Señor Jesucristo, que es el cumplimiento de los pactos de la profecía, y el nuevo pacto en griego. Entonces vamos a ver, por cuestión de tiempo, vamos a verla de 5 en 5, vamos a confirmarla. Número 1 sería la simiente de una mujer. Génesis 3:15, el primer versículo de promesas del Cristo, es lo que se llama el protoevangelio. Si usted quiere anotarlo ahí en Génesis 3:15, como el protoevangelio, la primera mención del evangelio, cuando el Señor le da la promesa al hombre, ¿no?, de que pondría enemistad entre Satanás y la mujer, y entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer te dirá en la cabeza. Estoy hablando, cambiando los pronombres por los nombres. Y tú, Satanás, le dirás en el calcañar. Ahora, es muy interesante entender que es la simiente de la mujer, no la simiente del hombre. ¿Ok? Y está en singular, no es las simientes. Entonces, inclusive ese es otro título para el Señor Jesucristo. ¿Ok? Estamos, entonces, Génesis 3:15 dice eso,
¿Y qué dice Gálatas 4:4? El apóstol Pablo dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo conforme a la ley, Gálatas, Efesios, nacido de mujer, lo leo textualmente, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Sí ve? Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nacido como todo ser humano y nacido también bajo la ley de Dios. Entonces, ahí está la profecía cumplida. Otra profecía que sería descendiente de Abraham, todos sabemos eso. Ahí está la profecía en Génesis 22:18 y en Hechos 3:25. Sería descendiente de Isaac, obvio. Abraham, Isaac, también de Jacob. ¿Okay? Sería descendiente también de la tribu de Judá. Vamos a ver eso. 49:10 y Lucas 3:33. Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. ¿Ok? ¿Quién es Silo? Jesucristo. Y a él se congregarán los pueblos. ¿Cuándo será eso? ¿Cuándo es que los pueblos se van a congregar ante Silo? Ante Jesucristo. Cuando venga el milenio, ¿ok? En el milenio, ¿ok? Estamos, y en Lucas 3:33, ¿qué nos dice el Señor? Nos dice, hijo de Aminadab, hijo de Arán, hijo de Ron, hijo de Fares, hijo de Judá. Entonces, Jesucristo era descendiente de la tribu de Judá, ¿ok? Número 6, sería el heredero del trono de David. Eso ya está comprobado. Nacería en Belén. Miqueas, aproximadamente más de 700 años antes de Cristo, profetizó que él nacería en Belén de Judá. Y tú, Belén, Efrata, no era la más pequeña, porque de ti saldrá el príncipe de Israel. El tiempo de su nacimiento, en Daniel 9:25, habla sobre el tiempo de su nacimiento. ¿Okay? Otra profecía, que nacería de una virgen, Isaías 7:14. ¿No? Y la Virgen concebirá y dará a un hijo y pondrá su nombre Emmanuel. Aunque la profecía fue en tiempo de Isaías, que tuvo a su hijo llamado Emmanuel, pero también recordemos que algunas profecías tienen cumplimiento primario y cumplimiento secundario o cumplimiento final. Eso es lo que no entienden los judíos con respecto a las dos venidas de Cristo. Ellos no conciben la idea de que haya dos venidas del Mesías. Él vino la primera vez como siervo, pero vendrá después como rey, a gobernar, a regir. ¿Ok? Número 10. También fue profetizada la matanza de los niños por su nacimiento en Jeremías 31:15. Vamos a ver esa. Raquel que llora por sus hijos, dice Jeremías. Jeremías 31:15. Así ha dicho Jehová: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. ¿Ok? Y todos sabemos cuándo se cumplió eso, cuando Herodes ordenó la matanza de los niños en toda el área de Belén a los menores de 2 años. Lo podemos ver en Mateo 2:16. ¿Ok? Otra profecía, 11. Me olvidé ponerle relleno ahí. La número 11 en sus hojas tendría que huir a Egipto. Oseas 11:1 lo dice, y todos sabemos que el Señor huyó a Egipto cuando un ángel le habló a José: toma al niño y huye a Egipto porque Herodes tratará de matarlo. ¿Ok? Número 12, tendría sabiduría y gracia con Dios, Isaías 11:2, y en Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en gracia para con Dios y los hombres, y crecía físicamente y en estatura. ¿Ok? Número 13, sería precedido por su mensajero. En Isaías 43 y también en Malaquías también es profetizado el mensajero que iba delante del Señor. ¿Quién fue el mensajero que iba delante del Señor Jesucristo?
Juan el Bautista. Muy bien. Sería ungido por el Espíritu Santo. Isaías 11:2 también dice lo mismo. ¿Cuándo fue ungido por el Espíritu Santo el Señor? Exactamente. Antes de iniciar su ministerio se bautizó y dice que el Espíritu Santo reposó sobre él como en forma de paloma. Habla de su ministerio en Galilea. Isaías 9, vamos a ver eso. Isaías 9, 1, 2. Mire lo que dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Fíjense, más de 700 años antes de Cristo, ya Dios a través de Isaías profetizó el ministerio de Jesús en Galilea. ¿Ok? El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Ok? Y ese cumplimiento lo vemos en Mateo 4, 12, que da cita a este pasaje de Isaías. Mateo 4, del 12 al 16. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. ¿Sí ven? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? 16. Vendría como profeta. Moisés les dijo: no, otro profeta como yo enviará el Señor, a él escuchar. ¿Ok? Sería sacerdote como Melquisedec. El Salmo 110:4 lo dice. Hebreos 6:20 dice que Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. El número 18, obraría prodigios, milagros. Bueno, está de más citar tanto. Los evangelios están llenos de los milagros del Señor. ¿Ok? Sus prodigios traerían gloria a Dios. Isaías 45 y Mateo 9:8 lo podemos ver su cumplimiento. Enseñaría por parábolas. ¿Ok? Isaías 6, 9, 10. Isaías 6, 9 y 10 dice: y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendéis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Por eso el Señor les hablaba en parábolas. ¿Ok? 21, vendría como pastor. Isaías 40:11, Juan 10:11, vemos que Jesús es el buen pastor. Limpiaría el templo. ¿Sí ven? Cuando él limpió el templo, fue profetizado en Malaquías 3:1, y todos saben ya, cuando el Señor entra al templo en sus últimos días, ¿no? Fue a sacar a todos los mercaderes de ahí. Fue rechazado por los judíos. Isaías 53:3. Ese es el capítulo prohibido para los judíos, Isaías 53. ¿Ok? Así que algún día, si tiene alguna defensa contra los judíos, ¿ok? Presénteles, ahí está. ¿Ok? Estaba al revés. No tenían animaciones. ¿Ok? ¿Qué más? Traería sanidad a las naciones, Isaías 61:1, Mateo 9:35. ¿Ok? Su entrada, lo que le llaman su entrada triunfal. Aunque bueno, triunfal como siervo. Pero él va a venir y va a tener una entrada triunfal como rey cuando venga en su segunda venida. ¿Ok? En Zacarías 9:9 dice así. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Imagínense. Hermanos, aproximadamente 500 años antes de Cristo, Zacarías, que fue uno de los profetas post-exílicos, igual que Ageo,
predice que el Mesías iba a entrar en un burrito. Pero estaban cegados los judíos porque esperaban a otro tipo de Mesías. ¿Ok? 26. Sería traicionado por un amigo. Ya todos sabemos quién fue el amiguito que lo traicionó, ¿no? Y sería vendido por 30 piezas de plata. Miren, todo eso. El dinero de la traición serviría para comprar el campo que se llamó después Aceldama, campo de sangre. ¿Ok? Tendrían testigos falsos que lo acusarían. El juicio más falso y corrupto de toda la historia es el que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Permanecería en silencio cuando le acusaran. Nuevamente, el versículo prohibido para los judíos, Isaías 53. ¿Ok? Otros más, 10 más. Sería golpeado y escupido. Isaías 56, y todos sabemos que eso sufrió nuestro Señor. Sería odiado sin causa. ¿Ok? Bueno, ¿cuál fue la causa por la cual fue odiado él? Porque él se hizo llamar hijo de Dios. Ok, vamos a ver lo que dice Juan 15, 23, 25. Pero la profecía fue dada en Salmo 69, 4. Ok, voy a buscar Salmo 69, 4. Dice así: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. Recuerden que los salmos también son proféticos. ¿Ok? Entonces vamos a ver el cumplimiento en Juan 15, 23 al 25. Dice así: el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Y ahí el Señor cita el salmo que hemos citado. ¿Ok? Estamos. Entonces, ¿sería odiado? Bueno, sí, hay una causa y él lo dijo: el mundo me aborrece porque yo declaro que sus obras son buenas, son malas, ¿no? Y Pablo hace eco de esas mismas palabras del Señor, pero en otra manera, en Gálatas 4:12, que dice a los Gálatas: me he hecho vuestro enemigo por haberles dicho la verdad, y la verdad duele. ¿Ok? No te me das mucho. Ok, sí, siguiente. Sacerdotes y reyes consultarían contra él. Wow, imagínense. ¿Quiénes fueron los reyes que consultaron contra él? Ese fue el sacerdote. Nicodemo es un sacerdote. Y en el juicio que le hicieron estaba Anías, Caifás, Pilato, Herodes. Habla de reyes. Pilato era el gobernador de Judea. Sufriría en sustitución nuestra. Nuevamente, Isaías 53. Todos sabemos que él ocupó nuestro lugar. Sería crucificado con ladrones. Imagínense, hermano. Wow. Hasta eso profetizaron más de 700 años antes. Isaías 53:12. Vamos a leer parte del capítulo prohibido para mis amados judíos. 53:12. Dice así: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahí dice: y fue contado con los pecadores. ¿Ok? Entonces iba a morir junto a pecadores. Entonces ahí está, él murió junto a los dos ladrones en la cruz. ¿Qué más? Perforarían sus manos y sus pies. Wow, hermano. Salmo 22:16. Ese sí está muy interesante. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Mire en qué tiempo está horadaron. Pasado.
¿cómo puede David decir eso? ¿A David le horadaron sus manos y sus pies? No. Él profetizó. El Señor lo dice, los salmos también testifican de mí. Los salmos también son proféticos. Horadaron mis manos y en tiempo pasado, ya un hecho consumado, porque en la eternidad de Dios ya todo estaba consumado. Y hago un pequeño paréntesis, él no fue horadado aquí en la palma de la mano, sino aquí en la unión de la mano con el brazo, la muñeca. ¿Ok? No creamos a las películas. ¿Estamos? Porque si se lo clavaba aquí, con el peso se desgarraba toda la mano y caía. ¿Ok? Entonces en la coyuntura lo aguantaba sostener todo el peso. ¿Ok? ¿Qué más? Sería escarnecido e insultado. Todos lo sabemos eso. Le darían hiel y vinagre. El Salmo 69, 21 habla sobre eso. Y vemos en la crucifixión. Ahora, esas profecías, hermanos, de que sería horadado, que lo crucificarían, ¿él tenía control para hacer eso? Humanamente hablando. ¿Ah? Usted puede decirle, ok, mira, yo voy a profetizar que voy a morir crucificado el día 20 de noviembre. Entonces llega ese día y yo digo, ok, Noé, crucifícame para que se cumpla la escritura. ¿Tú lo harías, Noé? Es que tiene que cumplirse la profecía que yo dije. ¿No es verdad? Si aún de muertos se cumplieron solamente en el acto de su crucifixión se cumplieron más de 15 profecías. ¿Ok? Le darían hiel y vinagre, se burlarían de él con palabras proféticas. Usaron la Biblia para burlársele. ¿Sí? Pero ¿qué iba a hacer él? Oraría por sus enemigos. Miren, muchas profecías, como ustedes ven desde la 36, puro salmo. La 32 también. ¿Ok? Vamos de la 41 a 50, las últimas 10. Su costado sería traspasado. ¿Ok? Vamos a leer esa. Zacarías 12:10. Zacarías 12 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¡Wow! Interesante, ¿no? 500 años antes. El Señor tenía el control para que le hagan eso si ya estaba muerto. ¿Por qué no le quebraron las piernas a mi Señor? Ahí también faltó eso. ¿Que no le quebrarían los huesos? Debe estar por ahí también. Ahí está, sí, sus huesos no serían quebrados o quebrantados. ¿Por qué no le rompieron los huesos al Señor? Porque estaba escrito en Éxodo capítulo 12, el cordero no tenía que romperle ningún hueso. Y todo eso, como dice el apóstol Pablo, era sombra de lo que había de venir. Siempre le he dicho que el autor de los Hebreos para mí es Pablo, por eso digo el apóstol Pablo. Entonces todo el antiguo pacto, como la Biblia me enseña y siempre le he enseñado, apunta a una sola persona, Jesucristo. Como ven en la ilustración aquí, toda la Tanaj, el antiguo pacto en hebreo, apunta a Cristo y el cumplimiento en el nuevo pacto. Y aún estamos dentro del nuevo pacto, porque todavía se siguen cumpliendo cosas escritas en el antiguo pacto. Estamos como la segunda venida de Cristo está profetizada. El milenio está profetizado en el antiguo pacto. El establecimiento del reino celestial está estipulado en el antiguo pacto. ¿Ok? ¿Dónde me quedé? Sería llamado rey de los judíos. Pilato puso ese rótulo. ¿En qué idiomas? En hebreo, griego y latín.
Hebreo, griego y latín, si no me equivoco. ¿Ok? Soldados echarían suerte sobre su ropa. Mire cuánta profecía hay en Salmos. Mire, casi todas estas son de Salmos. ¿Ok? Sus huesos no serían quebrantados. Sería sepultado en la tumba de un rico. ¿De quién fue la tumba? José de Arimatea. ¿Ok? Su resurrección fue anunciada. Salmo 16:10. Eso es muy importante leerlo. Salmo 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahí está la resurrección de Cristo. ¿Ok? Y todos sabemos que Él resucitó. Su resurrección sería después de 3 días. ¿Ok? Esa frase al tercer día significa después de 3 días. Jesús no muere un viernes en la noche y resucita antes del domingo por la mañana, porque matemáticamente y de acuerdo al Señor no hay 3 noches y 3 días hay. Y da el Señor la señal. La generación malvada y perversa demanda señal, pues señal se les será dada, la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. No del momento de su muerte, en el momento en que lo colocan dentro del sepulcro, tendrían que pasar 3 noches y 3 días. ¿Estamos? Y el Señor resucitó exactamente después de las 3 noches y las 3 días. ¿Qué días fueron? A saber, nadie sabe. ¿Ok? O algunos creen saberlo. Bueno, eso es cuando venga la gran tribulación, cuando quieran cambiar. Ya los tiempos han sido cambiados. Siempre le he dicho, hermano, si usted desea ver, vea el estudio que tengo sobre los calendarios, panorama de los calendarios. No sabemos exactamente qué día estamos. Los calendarios ha habido por miles y ni uno ha sido exacto, porque el movimiento de rotación, el movimiento de traslación de la Tierra no es exacto. ¿Ok? Su ascensión también fue profetizada. Salmo 68:18. Salmo 68:18. Dice así: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Yah, Dios. ¿Okay? Ahí habla de la ascensión de Cristo. Él ascendió a los cielos. ¿Okay? Se sentaría a la diestra de Dios Padre. El Salmo 111, Hebreos 1:3 dice que está sentado a la diestra de Dios Padre. Y Judas tenía que ser reemplazado. Fíjense, hasta ya después de su ascensión fue profetizado de que Judas iba a ser reemplazado. Y Pedro, imagínense, Pedro, que no era gente letrada, sino como decían por allá, era gente del vulgo. Se sabía la profecía, y Pedro en Hechos 1:18 cita la profecía del Salmo 109, versículos 7 y 8. Venga conmigo a Hechos 1:18. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Desde el 16, mejor desde el 15 voy a leer, 1:15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y también dice: tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros,
comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Sí ven? Ahora, lo que no sabía Pedrito hasta ese momento era que el que escogía a los apóstoles era el Señor Jesucristo, y ya tenía a uno separadito, ¿no? Que fue Pablo, Saulo de Tarso. ¿Ok? Entonces, aquí he citado solo 50 profecías, hermano. Hay muchas más profecías acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿qué queremos comprobar con estas pequeñas profecías? Nuevamente, ok, vamos a la hoja. Todos estos títulos y todas estas profecías acerca de nuestro Señor Jesucristo no hacen otra cosa que comprobar ¿qué cosa? ¿Ah? La divinidad, correcto, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, como vamos a ver más adelante, en que vamos a comprobar su humanidad, ¿ok? Dándonos ejemplo de ¿qué nos dio el ejemplo de su humanidad? Servicial, ¿qué más? Fue hombre, pero nunca pecó. Entonces nos dio ejemplo de su santidad. ¿Ok? Y bueno, todos estos títulos que hemos visto y estas cuantas profecías que algunas las hemos visto, y yo le animo, si usted desea comprobarlas, léala en su casa. Si usted desea las hojas, contáctese con este servidor y usted puede comprobar a la luz de la Biblia lo que algunos no quieren aceptar, que Jesús es 100% Dios y que fue 100% humano. Y que este estudio le haya servido a usted para conocer más quién es su Salvador, enamorarse más de Él, acrecentar su fe más con Él y sobre todo su relación, y también que usted cumpla lo que Él vino a hacer como humano a este mundo, a servir. Que su vida sea una vida llena de servicio para Él, porque ese es el propósito por el cual fuimos salvos. Que Dios me lo bendiga ricamente.